El tema del día de hoy, hermanos, es la compasión fuera del lugar de Jonás. Este es un estudio de la revista El Alba, que por cierto, les comento, por si no lo había hecho antes, la revista El Alba ahora está presentando una edición mensual de la revista en español. Les invito a que puedan ingresar en la página de www.downbible.com/es, que seguramente si no estamos viendo ahorita en pantalla, lo podrán ver al finalizar ese podcast. Les invito a que puedan aprovechar ahora esta revista en español con una edición mensual para que puedan leer más estudios bíblicos. Y bueno, puedan también tener más conocimientos bíblicos y también un poco más acerca de nuestras creencias como parte de esta asociación cristiana, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Les invito a que puedan ingresar y también pueden leer otros folletos. Naveguen en el sitio y seguramente va a haber algo que les interese. Bueno, el tema de hoy, hermanos, es la compasión fuera del lugar de Jonás. Eso es parte de una sección de la revista que se llama Estudios Bíblicos. Son estudios bíblicos sugeridos para las congregaciones o personas, hermanos, que quieran una guía solamente de estudio, ¿no? Para que puedan ya sea en congregación o individualmente, tener un estudio pues ya programado. Programado no significa que se lo aprendan de memoria. Se van a dar cuenta que esos estudios son muy cortos. Más son una invitación a la reflexión sobre el tema que algo que se tengan que memorizar, porque no es bueno memorizar lo que diga otra persona. Solo es un estudio que nos invita a la reflexión y también nos invita a que sigamos investigando más sobre el tema. Eso es muy importante, ya sea lo que oigan aquí, lo que lean en el Alba, no es una verdad absoluta, porque pues de que nos podemos equivocar, cualquier persona nos podemos equivocar, pero por eso es importante que aprendan a estudiar la Biblia y puedan encontrar las respuestas ahí. Si tienen dudas de cómo estudiar la Biblia, pueden también solicitarnos información en el número de WhatsApp o Telegram que va a aparecer al final de este podcast. Y pueden leer cualquier otra literatura. Nosotros no tenemos prohibiciones de leer otros libros, pero lo principal y lo que se sugiere es aprender a estudiar la Biblia para saber encontrar la verdad directo de la palabra de Dios. Bueno, el tema de hoy, hermanos, es la lección 1 de estudios bíblicos, anteriormente llamado estudios bíblicos internacionales, ahora estudios bíblicos, lección 1, programada para el domingo anterior, el día 3 de mayo, y se llama La compasión fuera del lugar de Jonás. Vamos a utilizar en esta ocasión la versión Reina Valera de 1909. Es una versión antigua, hermanos, y muy interesante. De hecho, hay muchas iglesias que a veces todavía lo utilizan. Creen muchas iglesias que es una mejor versión que la de 1960, pero pues bueno, cada persona pues bueno, tiene su propio punto de vista, ¿no? Digo, a mí las dos me gustan, no tengo ningún inconveniente. Vamos a leer el pasaje bíblico seleccionado. La revista El Alba en esos estudios tiene un pasaje bíblico seleccionado y todo el estudio pende de esa lectura bíblica. Bueno, vamos a leer el pasaje bíblico seleccionado que es Jonás, es el libro de Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 5 y posteriormente del 4, 1 al 11. Vamos a leer Jonás 3, 1 a 5, que dice: Y fue la palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Vamos ahora a leer Jonás capítulo 4, del 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la vida que la muerte. Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hízose allí una choza,
y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Jehová preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol Dios preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayábase, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que mi vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios en Jonás. Y nuestro texto áureo o nuestro texto clave de ese estudio son los versículos números 10 y 11, donde Jehová pues le dice que cómo puede ser posible que se enoje tanto por esta calabacera, por la cual no hizo nada, ni la sembró, ni le echó agua, ni nada, que en espacio de una noche y un día pues nació y murió. Y dice: y yo Jehová no tendré piedad de Nínive, una ciudad con tantos habitantes que no tienen conocimiento de nada. Entonces, con esos textos, hermanos, con esa lectura base o esa lectura bíblica base, pues vamos a comenzar ese estudio con ese texto áureo, ese texto clave, donde pues hay una reflexión, ¿no? Es importante entender que la revista El Alba nos invita más que a aprendernos de memoria lo que diga un hermano a través del artículo, más bien es un artículo que nos invita a la reflexión y a seguir estudiando, no tanto a memorizar lo que diga la revista. De ahí que a veces se van a dar cuenta que la revista tiene un comentario, pero yo agrego otros comentarios, ¿no? Porque son parte de mi estudio. Pero así debe de ser en el caso de ustedes. No memorizar como tal, pero sí de ahí partir a investigar más. Eso es lo más importante. Nínive, hermanos, era la capital del imperio asirio, uno de los enemigos de Israel. De hecho, la Biblia en el libro de los Reyes se habla un poco acerca de eso. Hay varios capítulos que lo dicen, no solamente es uno, pero bueno, entre algunas cosas que pude investigar, pues en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 19 aproximadamente, se habla un poco de eso, ya a mayores detalles, ¿no? Pero bueno, Nínive era la capital del imperio asirio, uno de los enemigos de Israel. Y Dios le había ordenado al profeta Jonás que anunciara a los ninivitas que debido a su maldad los destruiría en 40 días. Tras escuchar la declaración de Jonás, el rey de esta ciudad, de este lugar, promulgó un decreto por el cual ni siquiera las bestias, ni los hombres, nadie, podía comer ni beber agua, nada. Y todos debían de clamar a Dios con fuerza, pidiendo perdón y pidiendo que no los destruyera. Y entonces esas personas, al oír lo que les iba a pasar, dejaron su mal camino, desistieron de lo malo que estaban haciendo, y entonces Dios se compadeció de ellos y no les trajo la destrucción que les había anunciado a través de su siervo Jonás. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios no se complace en la destrucción de nadie. Dios no quiere destruir a nadie. En realidad, Él es nuestro creador, entonces es un Dios de amor. Dice la Biblia algo muy importante, no dice que Dios sea poder, ni que Dios sea justicia, ni nada, no. Solo hay una cosa que sí dice la Escritura, que Dios es amor. Dios puede ser justo, Dios puede tener justicia, lo que quieran, pero no, Dios es amor. Es el amor personificado. No significa que va a solapar la maldad para siempre. Pero cuando una persona se arrepiente, él es feliz, porque se ha cumplido el objetivo. Dice la Escritura que cuando los juicios de Jehová llegan a la tierra, hay conocimiento, hay aprendizaje. Entonces, esta nación, hermanos, pues hizo lo que esperaba Dios, que era una conversión, ¿no?, del corazón.
que hubiera arrepentimiento y desistieran de sus obras malas, sus obras pecaminosas. Eso es muy importante. Jonás, bueno, esto le desagradó mucho. Jonás, pues puede ser, pues un símil, un tipo, por así decirlo, puede ser podemos vernos reflejados en Jonás, que eso es muy común que pase en muchos cristianos de diferentes confesiones. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque, bueno, Jonás se enojó mucho porque Dios les perdonó la vida. Esto fue del desagrado de Jonás porque, de hecho, él le dice, ¿no? En la lectura que tuvimos, él le dice a Dios, yo sabía que tú eres un Dios bueno, clemente, misericordioso, que eres pues muy lento para enojarte y que tienes gran bondad, misericordia. Un Dios que se arrepiente de enviar calamidad, que no quiere ejecutar cosas malas, ¿no? Dios no es hombre para arrepentirse, pero es una forma bíblica de decir que Dios desiste de lo mal que él había dicho contra un pueblo, ¿no? No es que él esté haciendo algo malo, simplemente él pues desiste, dice, bueno, está bien, ya no lo haré. ¿Por qué? Porque él es un Dios misericordioso, Dios es amor, no quiere la destrucción de nadie. Dios quiere que la gente se arrepienta y viva, porque él le duele a la gente precisamente, entonces quiere que viva. Y entonces vemos aquí una representación del gran amor de Dios, porque Dios es justo y la justicia sería que hubiera acabado con Nínive, tal vez por lo que estaba haciendo, pero la justicia es cruel si no se ejecuta con amor. Y a veces es lo que nos falta como cristianos, porque a veces, ¿cuántas veces nos hemos visto, tal vez algunos cristianos, o hemos visto algunos cristianos lamentablemente, pues maldecir a otras personas o esperando que sean destruidos por Dios o enviados al tormento eterno porque se lo merecen? No, o sea, Dios ni siquiera quiere eso para las personas y a veces nosotros quisiéramos que las personas pasaran por ello. Digo, quisiéramos en general, hablando de todos los cristianos, porque a veces lamentablemente el cristianismo, en lugar de estar unido por el amor, parece que está más bien unido por el odio hacia el pecado, hacia Satanás, y no es la base de la unión cristiana, debería de ser el amor. Entonces deberíamos de sentirnos mal por la gente que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, ¿no? Y realmente más bien pedirle a Dios que le ayude a las personas, ¿no? Que venga pronto el reino para que las personas puedan tener una transformación de sus vidas, que puedan realmente pues avanzar, ¿no? Y no ser como Jonás, ¿no? Porque aquí Jonás se enoja porque Dios fue misericordioso y Dios evita la calamidad contra esta ciudad Nínive. Y entonces Jonás, pues bueno, le reclama, ¿no? Yo sabía que eres un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad. Y entonces aquí, ¿cómo nos podemos ver reflejados, hermanos? Cuando a veces, ¿qué tal, hermanos, que una persona se arrepiente y para muchas personas realmente va a ser una noticia ver a esas personas en la resurrección o ver que tal vez en su concepción religiosa puedan ver que sí se salvó la persona, ¿no? Digo, en la asociación creemos que todos van a resucitar, o sea, todos son todos, pero bueno, va a ser pues un poco contrastante esa situación cuando todos los muertos resuciten y aquellos que esperaban la destrucción de todos pues se lleven una sorpresa, ¿no? Que no fueron destruidos, que no va a pasar eso, pero pues bueno, Dios así lo quiere, ¿no? Digo, en nuestra forma en que podemos ver las escrituras, de acuerdo a 1 Corintios 15, 21 y 22, donde dice que todos, así como en Adán mueren, ahora todos, igual ahora en Cristo, regresarán a la vida. O Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, donde dice todos los que están en los sepulcros saldrán. Habrá una resurrección para vida y para juicio, no para condenación. Esa es mala traducción, es para juicio. Y no es lo mismo un juicio que una condenación. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer también? ¿Enojarnos con Dios porque va a resucitar a todas las personas? Pues no, no deberíamos, porque Dios sabrá por qué hace las cosas, ¿no? A veces es algo que a muchas personas les llega a inquietar, ¿no? Porque Dios va a resucitar a todos. Tal vez, pues para que puedan entender la justicia de Dios, toda esa gente, hermanos, que va a resucitar en la tierra, pues no conocen la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Y esas personas van a aprender la verdad.
no lo que dice la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, no lo que diga otra religión, sino la verdad pura de Dios, porque dice que se abrirán nuevos rollos y se les enseñará a las personas, y el conocimiento de Jehová llenará la tierra como la mar cubre, más bien las aguas cubren la mar. Entonces, en aquellos momentos, hermanos, en aquellos momentos, pues bueno, si resucitan todos los muertos, como espera la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, y es nuestra interpretación de esos textos, pues mucha gente podría decir por qué regresan, ¿no? Tal vez enojarse, pero no sería viable, hermanos. A final de cuentas, esas personas tendrán que cumplir la voluntad de Dios en ese momento, de acuerdo a la información que se les dé en esos momentos. Y si no responden al mensaje, pues bueno, entonces ahora sí, pues tendrán que sufrir la segunda muerte, el lago de fuego, que es la muerte segunda, de la cual ya no hay retorno, porque Jesús solo murió una vez por todos. Si una vez hecho el canje de este pago, que es la resurrección, uno no hace los cambios correctos, digo, la humanidad no hace los cambios correctos, pues entonces ya no habrá más opciones, ¿no? Tendrán que pasar por la segunda muerte y ya no hay más. Pero nosotros no estamos para juzgar la voluntad de Dios, más bien tratar de abrazarla, comprenderla y hacerla nuestra, pero no enojarnos como tal vez se enojaba Jonás, ¿no? Como en este caso se enojó mucho porque no está destruyendo a la gente. Jonás quizás tenía en la mente la crueldad con la que los asirios habían tratado a su propio pueblo durante varias generaciones, cómo trató pues Nínive a los judíos, ¿no? A los israelitas. Es posible que estuviera ansioso por ver ejecutado el juicio y exterminar a esta nación. Muy decepcionado, el profeta salió de la ciudad, se sentó en una colina cercana a la sombra de una cabaña que él mismo había construido para ver qué sería de la ciudad. Y entonces él pues se enoja y se va a la montaña y pues quiere ver qué va a hacer Jehová con dicha ciudad. Entonces Dios preparó una calabacera, ¿no? Una calabaza, como dice aquí en la revista, pero es calabacera en la Reina Valera, para que le diera sombra. Y entonces pues Jonás se sintió alegre porque pues había algo que le daba paz, ¿no? Que le estaba ayudando en su desesperación. Sin embargo, Dios, para enseñarle una lección al profeta Jonás, pues le prepara ahora un gusano que destruye a la calabacera. Y así como en una noche nació, pues en la siguiente noche o día, pues la calabacera pues desaparece, ¿no? Queda herida y destruida. Jonás se enoja mucho porque, bueno, aparte Dios le pone una prueba a Jonás, ¿no? Hay un viento solano, o sea, un viento muy caliente, seguramente mucho sol que hirió la cabeza de Jonás, seguramente estaba pues ardiendo su cabeza y entonces Jonás deseaba pues ya no estar aquí, ¿no? Jonás ya quería pues desvivirse casi casi, ¿no? Ya no quería pues nada, simplemente quería descansar ya, ir pues al lugar de los muertos. Entonces Dios utiliza todos estos símbolos para tratar de hacer entrar en razón a Jonás. Y le dice, te desagrada hacer el bien por causa de la calabacera. Que aquí, hermanos, estoy leyendo el Alba, seguramente es una traducción al español de alguna versión bíblica, donde le dice, Dios, ¿tanto te enojas por la calabacera? Como dice el versículo 9 y 10, que le dice, tanto te enojas, le dice Dios, tanto, pero tanto te enojas. Una calabacera por la cual ni trabajaste, ni la cuidaste, ni la alimentaste, que era hija de una noche y pereció como hija de una noche, o sea, prácticamente así como en una noche nació, a la siguiente, en el espacio de otra noche, pues pereció la calabacera. La expresión hijo de la noche, o como dice la versión Valera, en espacio de una noche, era como una especie de refrán que se utilizaba para referirse a algo de naturaleza efímera. El Señor estaba señalando el gran contraste entre la preocupación y la compasión de Jonás por una planta frente a la preocupación y compasión que tenía frente al pueblo de Nínive. El deseo de Jonás tal vez de vengarse de los asirios, de que les pasara algo malo, tal vez debido a lo que él recordaba que eran los males que habían cometido en el pasado contra su pueblo, lo habían cegado, hermanos. A veces esos sentimientos negativos son los que nos pueden cegar y hay que tener mucho cuidado porque los sentimientos negativos ciegan. Dios, Yahvé o Jesús,
Jehová o Jesús, hermanos, no pueden habitar en un corazón lleno de odio. Tenemos que hacer a un lado el odio, hermanos. A veces va a ser difícil, pero no lo hagan por una religión, háganlo por su relación con Dios. Jehová y Jesús no pueden habitar en un corazón lleno de odio, y Jonás es un ejemplo de ello. Al estar enojado, al estar pues enojado, guardar odio, él pues empezó a malver las cosas que nuestro Dios le decía, ¿no? Por eso es importante arrancar el odio desde la raíz de nuestro corazón, si no, no podremos avanzar en ningún sentido de nuestras vidas. Si bien el espiritual pues es sumamente importante, también el odio puede provocarnos problemas en muchos ámbitos de nuestras vidas diarias. Entonces, pues este deseo de Jonás de vengarse de los asirios por los males que habían cometido en el pasado contra su pueblo, lo había cegado ante el hecho de que ahora se habían arrepentido ante Dios. Dios vio las obras de los ninivitas que se apartaron de sus malos caminos y cambiaron su vida y su conducta. Eso fue algo que ablandó el corazón de Jehová o de Yahvé. Y él desiste precisamente del pregón que hablaba de pues destrucción, ¿no? Que iba a barrer con la ciudad. Y bueno, por eso es importante volver a repetir esa parte, hermanos. No puede nadie avanzar con odio en el corazón. Se tiene que arrancar el odio, es difícil, pero busquen ayuda. Si no lo pueden superar, busquen la forma, busquen ayuda, pero tenemos que arrancar el odio de nuestro corazón. Eso puede nublar nuestra visión, como pasó con el profeta Jonás, y puede afectar nuestra relación con Dios, nuestra relación también con el Señor Jesucristo y muchos aspectos de nuestras vidas. Jesús, hermanos, habló de este relato. Jesús, precisamente en Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32, él también habla acerca de esta información, de este pasaje del libro muy corto, hermanos, realmente un libro corto, de Jonás. En Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32, el Señor Jesús se refiere a este hecho, a los ninivitas y a Jonás, precisamente, como algo que sí pasó, algo verídico. Y vamos a leerlo directo de nuestras Biblias, hermanos. Les invito a seguir la lectura. Dice aquí Lucas capítulo 11, versículo 29 a 32. Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. Dice, y juntándose las gentes a él, comenzó a decir, esta generación mala es, busca señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre esa generación. Y dice el versículo 31, la reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Cuando dice más que Jonás en ese lugar, se refiere a hay algo más importante que Jonás en ese lugar, y era él, Jesucristo. Entonces, Jesús, hermanos, confirma la veracidad de este relato del libro de Jonás, hablando él mismo de la situación que vivieron los ninivitas y su arrepentimiento y conversión. Los versículos 31 y 32 de ese pasaje, hermanos, demuestran que todos los muertos, incluidos los ninivitas, serán resucitados durante el futuro reino milenario en la tierra. Lo acabamos de leer, hermanos, dice, los hombres de Nínive se levantarán. ¿Y qué dice? ¿Qué va a pasar cuando se levanten? Entrarán en juicio con esa generación con la cual Jesús convivió y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos, aún no siendo judíos, no teniendo la ley, al oír la palabra de Dios y el juicio, ellos se arrepintieron, pero estando Jesús ahí teniendo algo más importante que Jonás, no se arrepintieron. Entonces, cuando todos los muertos regresen a la vida y resuciten, entre ellos los ninivitas, pues seguramente pues le darán una gran lección a la generación que vivió en tiempos de Jesús, porque cuando ellos también se levanten,
pues va a ser un poco vergonzoso ver que no atendieron al llamado de Jesús cuando fue el momento, ¿no? Teniendo algo más importante que Jonás, no le prestaron atención. Y eso es parte de nuestras creencias, como les decía, hermanos, así como en Cristo todos, más bien en Adán todos mueren, en Cristo todos serán resucitados, según lo dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Y también así lo dice Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, cuando dice que llegará el día en que todos los que están en los sepulcros, y dice todos, otra vez todos son todos, oirán la voz de Jesús y saldrán, unos a vida eterna, que es la iglesia consagrada, y los demás que no han creído, entonces entrarán en juicio, no en condenación, en juicio. Tendrán que aprender la verdad, 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 que no tenemos actualmente ninguna iglesia completa, eso es un hecho, pero en aquel tiempo todos los humanos tendrán la verdad absoluta, y con lo que ellos hagan, con el conocimiento que Dios les dé, serán enjuiciados. Quienes no pues se conviertan de su mal proceder, pues llegarán a la muerte segunda, la muerte que no tiene retorno. Y los que hayan pasado precisamente esta prueba, pues vivirán para siempre sobre la tierra. Los cristianos no, nosotros, bueno, vamos a ayudar en otras actividades en el reino, pero la humanidad en general no creyente tendrá la oportunidad de vivir para siempre en la tierra. Y seguramente los humanos podrán convivir con los ninivitas, con otras culturas que tuvieron que aprender la lección de Dios, ¿no? Entonces, en ese momento, el juicio de aquellos que habían criticado y perseguido a Jesús durante su primera venida será menos favorable que el juicio que se le mostrará a aquellos que nunca vieron ni oyeran la predicación y los milagros de Jesús, o sea, los ninivitas. Habrá personas que pues obviamente se sentirán muy mal, no sé cómo será en ese momento, la Biblia no entra en muchos detalles, pero pues de alguna manera pues habrá menos problema para los ninivitas que inclusive para la generación que convivió con Jesús. Pero pues bueno, ya pasará el tiempo y ya veremos cómo se desarrolla ese asunto cuando llegue el tiempo justo. Ahora, la lección para nosotros, porque sí hay una lección muy, muy importante para cada uno de nosotros. Y prácticamente es lo siguiente, no sé si quieran tomar nota, hermanos, si han estado tomando notas de este tema, que les invito a que tomen notas también para los siguientes podcasts o cuando escuchen algún podcast. Pero bueno, aquí en Lucas capítulo 12, versículo 48, Lucas 12, 48 dice, mas el que no entendió e hizo cosas indignas, perdón, mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Entonces, a mayor gracia, conocimiento, pues mayor responsabilidad hay. Entonces, esa es la lección para nosotros. Hay mucha más responsabilidad por el conocimiento que hemos recibido. No podemos hacer a un lado el conocimiento, no nos va a hacer culpable el conocimiento delante de una institución religiosa, porque bueno, a final de cuentas, pues somos hombres, eso no importa, pero delante de nuestro Dios es donde vamos a tener más responsabilidad de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Si tuvimos más conocimiento, pues Dios nos demandará más. Si tuvimos poco por parte de Él, pues bueno, nos pedirá conforme a lo que Él nos está permitiendo conocer, pero por eso hay que actuar en consecuencia a lo que nosotros sabemos que es correcto. Bueno, hermanos, pues este fue el estudio de la revista El Alba para este mes, en la primera lección, que estaba prevista para el domingo anterior, el día 3 de mayo. Les invito a que puedan ver esta revista, así como las ediciones anteriores de este mes, de los meses anteriores. Van 5 revistas que les invito a que puedan leer, la de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Pueden buscarla en www.downbible.com/es, que estamos viendo en pantalla, www.downbible.com/es. O también pueden solicitar, hermanos, la revista, si ustedes tienen a bien, podemos mandársela por WhatsApp o Telegram, pero de preferencia descarguen la del Alba, es un poco más sencillo.
y sobre todo para que esto pues promueva que los hermanos sigan haciendo ese trabajo de traducir la revista, cuando puedan ver también cuántas personas visitan el sitio. Entonces, de preferencia, mejor descárguenla de www.downbible.com/es para que los hermanos, pues de buena fe, de forma gratuita, para todos nosotros que hablamos español, pues puedan seguir trabajando de esta misma manera. Que vean que sus esfuerzos, pues sí, son valorados por todos nosotros, ¿no? Porque bueno, yo también valoro mucho que mis hermanos, pues se den el tiempo de traducir estos estudios al español. Pueden también solicitar el Plan Divino de las Edades en el WhatsApp o en el Telegram que estamos viendo en pantalla, que es más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Pueden solicitar el Plan Divino de las Edades, pueden solicitar también el ALBA, pero como les comento, de preferencia descárguenlos de www.downbible.com/es, aunque también, hermanos, como les he comentado, hay varias editoriales independientes. El ALBA no es como una sede central o algo así, simplemente es una editorial con estudios bíblicos. Dentro de muchas que existen en la asociación, también está la que ven en pantalla, que es blessedbible.com/category/español, diagonal. Es blessedbible.com/category/español. Es español, no español. No vayan a poner ñ, hermanos, es N. Y al final otra vez otra diagonal. En este podrán encontrar los volúmenes de estudios en las escrituras. Van a encontrar ahí aproximadamente cuatro volúmenes en español. Pueden también buscar en Down Bible el 6º volumen de estudios en las escrituras. Y en Blessed Bible pueden encontrar el Plan Divino de las Edades, El Tiempo Está a la Mano, varios estudios. Les invito a que visiten las dos páginas, naveguen, busquen en la biblioteca. Todos los documentos son descargables para que puedan imprimirlos o leerlos en alguna tableta y puedan conocer un poco más acerca de la historia de los estudiantes de la Biblia, leyendo los volúmenes de estudios en las escrituras que se publicaron alrededor de 1870, bueno, a finales de esta década de 1870, inicios de la siguiente década de los 90 de 1800, y también pueden encontrar muchos estudios bíblicos relacionados también de cada una de estas iglesias. Les invito a que lo puedan buscar. Y dudas, comentarios, de preferencia no lo dejen en los comentarios de este video porque de repente se pierden. De hecho, posiblemente se vaya a cancelar la opción de los comentarios, pero bueno, estamos viendo esa opción. Les sugerimos mejor que lo puedan mandar todo por WhatsApp o Telegram para que puedan recibir contestación, porque a veces por el tiempo y que no entiendo mucho esta plataforma y algunos hermanos tampoco, entonces se nos pierden los comentarios. Por favor, de preferencia por WhatsApp o Telegram. Bueno, hermanos, pues fue un gusto que pudiéramos escucharnos nuevamente el día de hoy. Y me despido, hermanos, con la frase de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.